acompañan esta tarde en el evento, la ceremonia en donde a través de la Academia Mexicana de la Historia y el Instituto Nacional de Antropología e Historia a través del Museo Regional Michoacano, seremos testigos justamente de esta ceremonia de recepción como académico corresponsal en Michoacán del doctor Carlos Salvador Paredes Martínez, quien leerá su discurso de ingreso titulado Los Tarascos más allá de Michoacán, alianzas de conquista, colonizaciones y discurso de su nobleza. Para dar inicio a este evento, comenzaremos justamente con la transmisión a través de Zoom de la participación del doctor Javier García Diego Dantán, que en su mensaje dará para este inicio de actividades. Adelante. Hola, muy buenas tardes, señoras y señores, colegas. Para mí es un enorme placer, y sobre todo un honor, presidir a la distancia a la ceremonia por la que ingresará el colega historiador Carlos Salvador Paredes como corresponsal en Michoacán, como corresponsal nacional en Michoacán. Debo decirles que fue en la sesión ordinaria celebrada el 2 de julio de 2019, cuando la Academia Mexicana de la Historia eligió al doctor Paredes Martínez como corresponsal nacional en Michoacán. Tengo que comentarles con enorme gusto que el doctor Paredes fue propuesto por los académicos Virginia García Costa y Rodrigo Martínez Barax. Por cierto, después de escuchar el discurso de ingreso de nuestro nuevo miembro, Carlos Salvador Paredes Martínez, secretario general de la Academia, miembro de número, Rodrigo Martínez Barax. A la distancia, les deseo una gran ceremonia y al doctor Carlos Paredes Martínez, un más grato recibimiento en la Academia. Muchísimas gracias. De la voz al doctor Carlos Paredes Martínez, quien dará su discurso. Adelante, doctor. Sí, muchas gracias, Jaime. Pues agradezco a todos ustedes la asistencia a este evento y pues justamente quiero dar las gracias institucionales sobre todo. Agradezco a la Academia Mexicana de la Historia por haber sido electo como corresponsal nacional en el estado de Michoacán, en esta academia, en particular al doctor Rodrigo Martínez Barax por la nominación, a la doctora Virginia García Costa, colega y amiga del CIESAS, al doctor Javier García Diego Dantán, director de esta academia, y a la mesa directiva por la alta distinción que estoy recibiendo. Es para mí un honor recibir este nombramiento que, si bien mi ingreso como tal fue en julio del año 2019, por razones de todos conocidas, hoy en día estamos concretando este discurso de ingreso. Con gran gusto vincularé mis actividades de investigación y divulgación con los propósitos de la Academia, esperando sean de interés a los objetivos de esta noble y centenaria institución académica. No puedo dejar de mencionar en estos agradecimientos a las varias instituciones que me han apoyado y por las que he tenido por muchos años vínculos académicos afines, así como afectivos, y que han sido definitorios en la carrera académica que he desempeñado hasta ahora.
Alciesas, fundado hace 49 años, del cual fui parte al momento de su fundación en 1973. Alina, institución en la cual nació el CICINA en el último año y en la cual he tenido vínculos académicos desde entonces con múltiples colegas y amigos en sus distintas dependencias, incluyendo desde luego el INA Michoacán, en cuyas instalaciones de una de ellas nos encontramos en este momento. Muchas gracias, Jaime, por la hospitalidad. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con la que he tenido vínculos formales e informales desde hace 33 años. El Colegio de Michoacán, institución con la que he tenido también vínculos académicos con sus distintos centros de investigación y docencia, y en la que también guardo entrañables amistades y afinidades académicas. A la UNAM, mi alma mater, que digo con orgullo, en la que me formé como historiador y que hoy día se han renovado los vínculos con el Campus Morelia, tanto en la Escuela Nacional de Estudios Superiores como en sus institutos, centros de investigación y con los colegas, amigos y alumnos con los que he intercambiado conocimientos y experiencia durante los últimos años. El Seminario Cuanixcuariani, Estudiosos del Pueblo Purépecha, grupo independiente de investigadores e interesados en el pueblo y la cultura purépecha, cuyo seminario acaba de cumplir 25 años de sesiones bimestrales y en cuyo equipo de coordinadores, como entre los cientos y cientos de expositores, comentaristas y asistentes, nos hemos enriquecido todos en el conocimiento de esta gran cultura. A todas las instituciones mencionadas, sus representantes e integrantes en años y décadas, muchas gracias. Y ahora paso a leer mi discurso propiamente. Los tarascos más allá de Michoacán. Alianzas de conquista, colonizaciones y discurso de su nobleza. El propósito de esta investigación es, como lo dice el título general, el estudio de los tarascos más allá de Michoacán, es decir, la presencia de esta población en múltiples ámbitos geográficos de lo que fue la Nueva España en la época colonial, más allá de lo que fueron las fronteras políticas y hegemónicas del Estado Tarasco al momento del contacto con los europeos en la década de 1520 y que, en términos generales, corresponde a los actuales límites del Estado de Michoacán. Para dar el contexto en forma breve de lo que fue el origen de esta investigación, debo decir lo siguiente. Entre los años 2002 y 2005, colaboré en un proyecto colectivo interinstitucional y multidisciplinario apoyado por el CONACYT en ciencia básica, titulado Arquitectura, Territorio y Población en el antiguo Obispado de Michoacán, época virreinal. El proyecto estuvo encabezado por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, cuya responsable fue la doctora en Arquitectura Eugenia María Acevedo Salomao, con una amplia participación de arquitectos, historiadores, antropólogos, biólogos y otras disciplinas, procedentes de diversas instituciones universitarias y académicas como San Luis Potosí, Guanajuato, Michoacán, Colima y Guadalajara. El proyecto efectivamente tenía como ámbito de estudio lo que fue el Obispado de Michoacán desde sus orígenes en la época colonial, por lo que reiteradamente aparecían las referencias a la presencia de población tarasca en distintos ámbitos geográficos fuera de Michoacán. Los temas que necesariamente implicaban esta presencia tarasca eran, entre otros, los movimientos migratorios, la colonización de los sitios de nueva creación, los requerimientos laborales, en fin, múltiples temas de gran interés y que no habían sido abordados en forma integral con la población tarasca. Con estos antecedentes procedí a sistematizar los datos, organizar la información existente, incluyendo la bibliografía dispersa, e iniciar la investigación que nos llevara a responder y clarificar el papel de los tarascos
en la construcción de los múltiples sitios de colonización en el Obispado de Michoacán, así como también en el septentrión de la Nueva España. Relacionado con esto, se trataba de indagar el protagonismo de la nobleza tarasca en la etapa crucial de su historia, en la que la adopción de instituciones coloniales y la adaptación al nuevo régimen va a ser la moneda de cambio, en este caso mirando no al interior de Michoacán, como ya lo han hecho otros autores, sino en un contexto de aliados de los conquistadores españoles en sus incursiones al norte de la Nueva España y como colonizadores de territorios allende sus antiguos dominios, analizados estos y otros temas a través de los discursos y actuaciones de la nobleza tarasca sobreviviente. En las siguientes páginas trato de hacer una compilación de una investigación amplia que está prácticamente terminada, destacando aquellos aspectos que considero más importantes. Los enuncio primeramente para después abordarlos con mayor amplitud. El primero son las repercusiones más importantes que sucedieron a raíz de la conquista española en Michoacán, así como la nueva geografía política establecida en los límites entre la Nueva Galicia y la Nueva España, particularmente en la región conocida como la provincia de Ábalos, al sur de Jalisco. El siguiente tema es el del discurso del poder y las acciones emprendidas por la nobleza tarasca a raíz de la conquista española en su lucha por conseguir el reconocimiento real en el contexto de la sociedad novohispana que se configuraba. El tercer tema se refiere a los sistemas de trabajo indígena que impondrán las autoridades españolas, particularmente en el servicio a las minas y la importante aportación de brazos para el trabajo que dieron los tarascos en distintas épocas y lugares, que fue sin duda la vía más importante en el flujo de trabajadores fuera de Michoacán y consecuentemente la participación en la colonización de tarascos en reales de minas, villas, ciudades y sitios de poblamiento que darían vida a la economía y la prosperidad del Bajío y el oriente de la Nueva España. Finalmente, en el cuarto tema, abordo el análisis desde dentro, es decir, el estudio de estas colonizaciones de tarascos durante la época colonial en algunos sitios en los que la documentación lo permitió, en lugares como Irapuato, Guanajuato, las minas del Potosí, Zacatecas, Nombre de Dios, Durango y otras ciudades y villas importantes en el Valle de México como Coyoacán, Texcoco y Xochimilco. Los legados más importantes que dejaron en Michoacán las incursiones por parte de Hernán Cortés a través de sus capitanes y la del presidente de la primera audiencia, Nuño de Guzmán, y después a partir de 1535, el primer virrey de la Nueva España, Antonio de Mendoza, fue el darse cuenta del potencial de la riqueza minera en el occidente y relacionado a ello el desarrollo que habían logrado los tarascos en la tecnología metalúrgica en la época prehispánica. Este conocimiento tiene su antecedente en la época prehispánica y de ahí el interés por parte de la Triple Alianza del Valle de México por su conquista. Nunca lo lograron, pero es muy posible que este conocimiento y fama por los metales y sus especialistas metalurgistas tarascos fueran transmitidos a los españoles por los mexicas desde los años más tempranos del desembarco a Veracruz en 1519, o bien por los pueblos que se fueron sumando como aliados a los invasores europeos. El siguiente legado aprendido muy tempranamente por los españoles y practicado por el mismo conquistador Hernán Cortés fue el uso de la mano de obra tarasca en la explotación de las minas, de manera que entre 1524 y 1528 este personaje enviaba a sus trabajadores tarascos de la capital, Tzintzuntzan, a las minas de Tamazula, en el sur de Jalisco,
para la obtención de plata. De esta manera, esta temprana experiencia en la explotación laboral en las minas fue sin duda una lección que no olvidaron encomenderos, mineros y gambusinos que buscaban enriquecerse de la noche a la mañana, por decir, enviando a los trabajadores tarascos a las minas que se iban descubriendo. Finalmente, destaco el factor de la guerra. Situados en el occidente mesoamericano, los tarascos eran sin duda los mejor preparados en la organización bélica y de combate en contra de los pueblos hostiles a la conquista, y con experiencia en la práctica de varios frentes de guerra en el posclásico, como son en el oriente con la Triple Alianza, al noroeste con los múltiples pueblos de la región transtarasca y al norte hacia la Chichimeca. De esta manera, para sintetizar, los metales, la fuerza de trabajo tarasca y la organización militar en el combate a los grupos hostiles a la conquista española serían la base de los legados que dejó la conquista de Michoacán y el sometimiento del antiguo poder huacusecha. En cuanto a la provincia de Ábalos, tan solo en el sur de Jalisco, tan solo resumo que el hecho de que descendientes de la nobleza tarasca recibieran parte de los tributos de los pueblos de indios de esta región y otros elementos como el nacimiento de un hijo de una mujer de nombre Marta Calzoncin, estarían relacionados con esta pretensión de conquista tarasca de la época prehispánica y como una temprana recompensa del virrey Mendoza o de su sucesor en las tempranas colaboraciones tarascas a las incursiones de conquista desde el trasiego de Nuño de Guzmán por estas tierras, del propio virrey Mendoza con la guerra del Mistón y los inicios de la llamada guerra chichimeca a mediados del siglo XVI. Disculpen. En cuanto al discurso de la nobleza tarasca y las acciones que emprendió este sector de la sociedad en la búsqueda de legitimación de su poder como descendientes de linajes nobles reconocidos por la nobleza española, primero debemos anotar que esto fue posible hasta la etapa del gobierno del virrey Antonio de Mendoza en el año de 1535, un periodo de mayor estabilidad en el gobierno de la antigua Mesoamérica, cuando también los descendientes del Calzoncin alcanzaron la mayoría de edad hacia 1542 y comenzaron a reclamar derechos y privilegios por haber colaborado con los españoles a través de alianzas, apoyo bélico, alimentos y como guías o adalides, como se decía en ese entonces, en las expediciones al interior del septentrión de la Nueva España. Si bien es cierto esta etapa en la que se manifestaron formalmente los hijos del Calzoncin por el reclamo de conocimientos al rey de España, iniciaron con don Francisco desde 1542, es una década más tarde, en 1553, cuando el hijo menor del Calzoncin, don Antonio Huitziméngari, presenta una probanza en toda forma, testimoniando su descendencia real prehispánica, la colaboración en las acciones guerreras en contra de los pueblos chichimecas y la ayuda en múltiples formas que dieron los tarascos a las expediciones en los inicios de la colonización hasta ese año, 1553. Después vendrían nuevos combates y cruentas guerras en las que también combatieron los tarascos y que todavía duraría más de 40 años hasta finales del siglo XVI y que es conocida como la Guerra Chichimeca. Esta importante probanza de don Antonio Huitziméngari, recientemente publicada por los amigos Ricardo Aguilar y Angélica Fanador, que espero nos estén viendo desde el extranjero, debió estar acompañada de alguna manera, según mi planteamiento, por el plano iconográfico que publicó el cronista Fray Pablo Beaumont en el siglo XVIII en su Crónica de Michoacán, y en donde se observa en el plano
un pretendido territorio dominado por el Calzoncin que comprendía desde los límites del actual Estado de México hasta Chiametla, en el sur del actual estado de Sinaloa, lo cual es desde luego insostenible y que, sin embargo, según mi explicación, muestra un territorio delimitado así no porque correspondiera a la época prehispánica, sino justo en el contexto de los reclamos de don Antonio Huitziméngari de mediados de siglo, pretendiendo con ello mostrar en un mapa un grandísimo territorio, una provincia, entregada a su majestad, la cual había sido conquistado bajo la alianza hispano-tarasca. La crítica de estas fuentes en este caso me lleva por un lado a reconocer los agregados que el propio cronista Beaumont realizó en dicho plano hacia 1770, pero por otra parte nos conduce a vislumbrar acontecimientos poco conocidos sobre las incursiones tarascas en el Bajío, que muestran a todas luces la pugna por el territorio, no solo entre las audiencias de la Nueva España con la Nueva Galicia, sino además la lucha por el dominio entre dos antiguos rivales de México prehispánico, tarascos y otomíes de Jilotepec, en estos tempranos años. Décadas después de estos acontecimientos, una generación posterior de nobles tarascos a los que vivieron la conquista española, la historia da un vuelco en esta relación de enemistad entre ambos pueblos, al menos en lo que respecta a dicha nobleza tarasca y la familia otomí que se encumbró a los altos niveles de la sociedad indígena. Se trata de la alianza mediante matrimonio entre don Pedro Huitziméngari, algún miembro poco conocido de la estirpe real y nativo de Tajimaroa, con Magdalena, una hija de Coni, bautizado cristianamente con Hernando de Tapia, el personaje otomí conocido por atribuírsele la fundación de la ciudad de Querétaro y también reconocido en las relaciones geográficas por practicar el intercambio de mercancías entre los pueblos mesoamericanos limítrofes con grupos chichimecas y que fue pieza clave en la incursión otomí hacia estas tierras en estrecha alianza con el encomendero de Jilotepec, Juan Jaramillo. El matrimonio pudo llevarse a efecto hacia 1575 y de confirmarse esta hipótesis, estaríamos ante la antigua práctica prehispánica de los tarascos de las alianzas matrimoniales con fines estratégicos, esta vez para combatir a los chichimecas, proseguir con la colonización y así lograr uno de los objetivos de las autoridades virreinales y de la corona que les costó prolongados dolores de cabeza durante casi medio siglo, la conquista de la Chichimeca. El argumento de la legitimación de los derechos de la nobleza tarasca fue continuada por los descendientes naturales de la familia Huitziméngari por 2 generaciones en el siglo XVII. La descendencia legítima de la familia real terminó muy tempranamente al finalizar la gestión del gobierno de don Pablo Guzmán Huitziméngari, sucedida entre 1573 y 1577, este último el año de su muerte, y suspensión del cacicazgo de la familia real por ausencia de herederos legítimos. Sin embargo, como decía, la descendencia de un hijo natural de don Antonio Huitziméngari, de nombre Constantino Huitziméngari, continuó con el cacicazgo e igualmente un hijo de él, argumentando y mostrando en todo momento su descendencia de la nobleza gobernante desde la época prehispánica, así como insistiendo en la narrativa de las hazañas llevadas a cabo durante los enfrentamientos con los chichimecas y el apoyo que dieron los tarascos en la colonización del Bajío y el septentrión de la Nueva España. Un tema central en esta investigación se relaciona con el uso de la fuerza laboral que representó la población tarasca, principalmente
en los reales mineros y yacimientos de metales preciosos. Y a partir de estas unidades de producción, evidentemente los desarrollos posteriores vinculados a las minas y los diversos asentamientos humanos que se crearon en torno a ellos. El requerimiento laboral indígena en Michoacán continuó por siglos, al grado que no exagero diciendo que esta entidad se convirtió en una especie de reservorio de trabajadores en múltiples espacios del centro y norte de la Nueva España. En este sentido, podemos caracterizar a este tema en el contexto de los movimientos de población, las migraciones de todo tipo y un reacomodo de la población tarasca al interior de su antiguo ámbito. Considerando en este estudio, se privilegia una visión diacrónica de los fenómenos sociales. Es claro que en el tema laboral debemos observar los diversos sistemas de trabajo que se fueron implementando en la Nueva España y sus variantes regionales, desde el servicio personal obligatorio y gratuito, así como la esclavitud indígena vigente en las primeras décadas, hasta los sistemas retribuidos pero obligatorios como el repartimiento, el sonsaque y otras formas abusivas, así como propiamente el alquiler voluntario. La variante regional en este tema viene siendo en esta investigación un elemento más de interés por mostrarnos en el espacio y en el tiempo la vigencia, importancia y variabilidad de los sistemas de trabajo indígena. Desde luego sus repercusiones en términos de migraciones, despoblamiento e interrelaciones étnicas y sociales en ámbitos de tradición mesoamericana y fuera de ella. Metodológicamente podemos dividir el espacio de estudio primero en el oriente y la tierra caliente de Michoacán, los estados de México y Guerrero, centrados en lo que llamó Robert West la provincia de La Plata, en donde se comprendían las minas de Tasco, Sultepec, Temascaltepec, Amatepec y los placeres de oro del Balsas. Corresponde también esta región a la etapa más temprana de explotación mineral, en la que el propio conquistador Hernán Cortés tuvo intereses directos en Tasco. También pertenece esta etapa a la más temprana de explotación laboral, en la que los encomenderos se veían beneficiados enviando a sus indios encomendados desde regiones en Michoacán tan lejanas de Tasco como la región de Cuitzeo y Pátzcuaro. La siguiente región geográfica a la que me aboco para su estudio en este tema es la que fue el Obispado de Michoacán, que comprendía desde las costas del Pacífico, Guanajuato, San Luis Potosí y sur de Tamaulipas. Dentro de este ámbito, de este amplio espacio, destacan por su importancia las minas de Guanajuato y San Luis Potosí. La primera de ellas, la mayor demandante de trabajadores tarascos por vía de repartimiento, vigente desde el siglo XVI y en forma intermitente hasta el siglo XVIII. Tan solo para dar un ejemplo de la importancia del sistema de repartimiento de Michoacán a las minas de Guanajuato, y en el que los trabajadores debían cumplir mediante un sistema de tanda y rueda obligatorios su labor en las minas, un testimonio documental nos dice que luego de su estancia en las minas por 2 o 3 semanas en Guanajuato, debían regresar a sus pueblos de origen. Sin embargo, una vez llegando, el juez repartidor los obligaba a acudir a otras empresas como las minas de cobre de Tierra Caliente en el Balsas o bien a los múltiples requerimientos constructivos en la ciudad de Valladolid. Una carta de los pueblos de indios de la Sierra Tarasca daba cuenta de estos abusos en el año de 1624, lo cual ocasionaba la pérdida de cosechas, la ausencia de los padres del seno familiar, la huida de los centros de trabajo y la desintegración de los pueblos de origen, además de la pérdida o disminución del pago de tributos correspondientes.
Como se sabe, el gran auge y productividad de plata de las minas de Guanajuato no hubiera sido posible sin la participación laboral de los trabajadores indígenas. De esta manera, el sistema del repartimiento por parte de los tarascos de Michoacán permitió el flujo continuo de estos por los llamados tanderos, como aparece en un mapa de Irapuato en el siglo XVIII. El otro sitio minero importante dentro del Obispado de Michoacán fue desde luego el Real de Minas del Potosí, productor de plata a partir de su descubrimiento en los años finales del siglo XVI en el Cerro de San Pedro, solo que debido a la mayor distancia de Michoacán, el sistema del repartimiento ya no fue factible por la mortandad y el desgaste de los trabajadores indígenas, de manera que el sistema de trabajo predominante fue la contratación libre, el peonaje y la gañanía, lo que implicaba también el asentamiento de los tarascos por temporadas más o menos largas o bien en forma permanente, lo que ocasionaba el desarraigo de sus lugares de origen y consecuentemente la colonización de los tarascos. El siguiente escenario es el septentrión de la Nueva España, que para la comprensión de los españoles y en las primeras décadas de exploraciones resultaba no solo inconmensurable, sino además propiciaba y daba pie a las múltiples creencias de leyendas y lecturas de caballerías propias del medievo europeo, en las que entraban la existencia de las Amazonas, las 7 ciudades de oro, la fuente de la eterna juventud y otros escenarios fantásticos. Desde los más tempranos testimonios de conquistadores como Hernán Cortés, Núñez de Guzmán y sus capitanes, vinculados directamente con el occidente de Mesoamérica y con Michoacán, tuvieron entre sus intereses y discursos el descubrimiento de estos paraísos y su apropiación, de manera que en sus escritos vemos claramente su objetivo de dirigirse a las costas del Pacífico y al noroccidente e ir en busca de las Amazonas, trasladándose ellos mismos como Núñez de Guzmán y el conquistador Hernán Cortés hacia Michoacán y de ahí hacia el noroeste, hasta el descubrimiento de la tierra de la reina Calafia o del mar de Cortés, ni más ni menos, por solo dar un ejemplo. La consecuencia de estos intereses será nada menos que el acompañamiento de pobladores tarascos a la expedición de Núñez de Guzmán por estas tierras hasta su avance máximo en Culiacán, Sinaloa. Tan solo una década después, en 1540, ya bajo el gobierno del primer virrey de la Nueva España, Antonio de Mendoza, y con el respaldo directo de este, es enviada la expedición comandada por Francisco Vázquez Coronado hacia lo que hoy es el suroeste de los Estados Unidos, en busca de las 7 ciudades de oro, Cíbola en Nuevo México y Quivira en la actual Kansas, estado de Kansas. En esta expedición, en la que iban religiosos de la orden franciscana, fueron acompañados por donados tarascos, es decir, neófitos indígenas recién convertidos al catolicismo o en vías de serlo, y que cumplían una función de apoyo a los religiosos, incluyendo la enseñanza de la religión a sus semejantes. Una labor evangelizadora muy importante que, como veremos adelante, se repetirá en otros escenarios y épocas. Otra expedición sentaría las bases de lo que sería la Nueva Vizcaya y la colonización del norte en Chihuahua. Sería la que llevó a cabo Francisco de Ibarra, sobrino de Diego de Ibarra, yerno del virrey Luis de Velasco, quien también apoyó económicamente la expedición y en la cual igualmente estarían presentes los tarascos. A Francisco de Ibarra se le deben
las primeras incursiones que llevaron a las fundaciones de villas y poblaciones que después serían unas cadenas de asentamientos de primera importancia en el centro de este territorio. Me refiero a Durango, Avina y San Lucas, Indegé, Santa Bárbara, 1564 y 1567, este último el valle que sería el antecedente de San José del Parral, 1631, estos dos últimos asentamientos en el centro-sur del actual estado de Chihuahua. En estas expediciones, tarascos y nahuablantes fueron llevados por Francisco de Ibarra con fines colonizadores, así como también de apoyo combativo a los pueblos hostiles. Finalmente, es interesante el caso de Melchor Álava, quien se trasladó a las minas de Santa Bárbara por ser nombrado alcalde mayor de la provincia y quien, siendo poblador de Llerena, cerca de Zacatecas, recibió indios de Michoacán en encomienda. Una muestra clara de que, mientras en la Nueva España entraba en decadencia la institución de la encomienda, en el norte cobraba vigencia, como ya lo ha mostrado documentalmente don Silvio Zavala. En este vasto territorio destacan como reales mineros desde luego Zacatecas, Pánuco, Durango, Parral y otros. Al igual que en el caso de San Luis Potosí, el sistema de trabajo del repartimiento desde Michoacán no era viable, aun cuando se llegó a practicar en Zacatecas, pero con indígenas cercanos a esta mina. El sistema mayormente usado fue la contratación libre y la esclavitud con población de origen africano. Cabe destacar en este caso que una de las primeras formas de trabajo indígena aquí en Zacatecas fue el traslado de los tarascos que estaban encomendados en Michoacán y que los trasladaban sus propios encomenderos michoacanos. Esto es en los inicios de la explotación del mineral en Zacatecas en 1548. De esta manera, los tarascos estuvieron presentes en este real desde el primer momento de su descubrimiento, no solo como trabajadores en las minas, sino también como comerciantes, llevando paños y otras mercaderías a vender e intercambiar en un real de minas que requería de todos los materiales para su inicio, sostenimiento y consolidación. El interés por el descubrimiento de las minas de Zacatecas atrajo a una gran cantidad de españoles que buscaban su enriquecimiento a través de la explotación de la plata y a la vez detonó una expansión de exploradores al septentrión, ya sea en busca de nuevas minas o bien a la colonización y la diversificación de la economía, como la ganadería, la agricultura, el comercio, el intercambio, etc. Los tarascos estuvieron presentes en varias de estas exploraciones y colonizaciones, lo que nos muestra las diversas formas de participación desde Michoacán. El caso de los tarascos, acompañantes de los misioneros a su labor evangelizadora, es interesante, como ya se ha dicho, ya que nos está mostrando la práctica de llevar a indígenas catequizados a lugares hostiles, con el fin de convencer a estos pueblos con el ejemplo, lograr el ser cristianos y aceptar la sujeción a las normas y leyes españolas, así como las formas de vida sedentaria y en policía, como lo proponían las autoridades civiles y religiosas. El caso del jesuita Gonzalo de Tapia es interesante por la identificación que lograron tarascos con el religioso en Sinaloa a finales del siglo XVI. Tapia había aprendido la lengua tarasca en Michoacán y su labor evangelizadora lo llevó primero al norte de Guanajuato y después a Sinaloa. Ahí fue martirizado y sacrificado por los acaches, por lo cual los tarascos que residían y trabajaban en Topía, Durango, escribieron una carta en su lengua a sus propios paisanos en Michoacán, pidiéndoles que realizaran misas y les rezaran un Pater Noster en su memoria. El ejemplo pudo ser más generalizado, toda vez que los tarascos
fueron cristianizados tempranamente por las órdenes religiosas como franciscanos, agustinos y la no menor obra evangelizadora del clero secular a través de su obispo Vasco de Quiroga. La mejor prueba de esta aceptación del cristianismo y sus prácticas litúrgicas es la reproducción de la institución del Hospital Pueblo de Indios, tan fuertemente arraigada en Michoacán, en lugares de su destino migratorio, como de hecho fueron en Taxco, Guanajuato, Irapuato, San Luis Potosí y Zacatecas, incluida aquí el establecimiento de la cofradía bajo la advocación de la Purísima Concepción, ampliamente reconocida y venerada en los pueblos purépechas de Michoacán desde el siglo XVI. Además de los anteriores sitios y lugares en donde hubo población tarasca, se pueden citar otros más: Nombre de Dios Durango, Aguascalientes, Pánuco, Fresnillo, la Villa de Durango, San Juan de Analco, La Sauceda, Papasquiaro, Coneto, Guanaceví, Parral, Cuencamé, Atotonico, Topía, Sinaloa y Santa María de las Parras en Coahuila. Sobre esta última entidad, tenemos el testimonio de una carta de las autoridades locales españolas solicitando que, además de las familias tlaxcaltecas, vinieran también 50 familias de tarascos, a fin de que a los hombres se les enseñaran algunos oficios y que a las mujeres las adiestraran en tejer el algodón. Esta petición sucedía en los años finales del siglo XVII, por lo que, como decía antes, Michoacán se mantuvo durante mucho tiempo como una especie de reservorio de trabajadores, ya fuera por su destreza en el trabajo en diversos oficios, así como también durante las primeras décadas en la metalurgia, la exploración y el trabajo en las minas. De hecho, el autor Robert West ha planteado que tarascos pudieron ser guías que condujeran a los españoles a yacimientos metalíferos por su experiencia previa en el conocimiento y tratamiento de los metales que les dieron fama en la Mesoamérica prehispánica. Finalmente, desde otra perspectiva, esta investigación estudia los lugares en los que la población tarasca se asienta por periodos largos y hasta durante siglos, con el fin de identificar procesos históricos de este pueblo en contexto migratorio. Como es comprensible por lo dicho hasta aquí, los propios sistemas de trabajo impuestos a los tarascos, así como la política virreinal interesada en el poblamiento del norte de la Nueva España, llevó a procurar el establecimiento permanente de este sector de la población, interactuando con múltiples pueblos, grupos étnicos, quienes también migraban hacia estos asentamientos, propiciando intensas interacciones interétnicas que nos muestran, entre otras muchas características, reminiscencias prehispánicas y formas de adaptación diversa y de recreación de las instituciones novohispanas. El caso de Irapuato es seguramente paradigmático en la lucha del pueblo tarasco y otomí por conseguir su reconocimiento de pueblo de indios con sus instituciones en funcionamiento en la práctica, como los cargos de cabildo indígena, su cofradía, la caja de comunidad y su petición de las 600 varas que todo pueblo indígena tenía derecho a reclamar, y por otro lado, la congregación de españoles, criollos y mulatos, asentados en el mismo sitio, que al no conseguir categoría política alguna, sino tan solo la presencia de un alcalde mayor dependiente de Guanajuato, se negaron a reconocer al pueblo de indios y llegaron a negar que hubiera población indígena asentada aquí desde mediados del siglo XVI. De manera que esta pugna llegó al extremo en el siglo XVIII de emprender el desplazamiento de
de los integrantes tarascos de la cofradía de Nuestra Señora de la Misericordia, su expulsión y confiscación de sus bienes, así como la huida de ellos a villas y haciendas cercanas como Celaya y Salvatierra y otros lugares cercanos. Se trata de un caso que muestra la dualidad de la sociedad novohispana en formación. Por un lado, la cofradía del Hospitalito de Tarascos, reconocida y venerada su imagen por buena parte de sus habitantes, y al mismo tiempo la pugna interna por el reconocimiento político del asentamiento y de sus derechos como pueblo de indios, así como el encono social en que vivió, sobre todo en el último siglo de la época colonial. En el caso del Real de Minas de Guanajuato, sabemos del temprano asentamiento de Tarascos a mediados del siglo XVI. Tenemos noticia del funcionamiento de su hospital y la vigencia de este en la asistencia social y la atención médica durante epidemias y desastres naturales, inundaciones, por ejemplo. Así como también tenemos la ubicación de esta institución y el barrio de indios en un lugar central, lo que sería posteriormente el centro político y religioso de Guanajuato. A través de estudios arquitectónicos del Hospital de los Tarascos, se puede observar no solo la ubicación física del mismo en un mapa de 1750, sino además la semejanza de los hospitales de Tarascos en Michoacán respecto al diseño, la distribución espacial, el uso específico de la madera en la construcción y en otras necesidades, tan ampliamente utilizadas en esta entidad que era enviada también a otros muchos lugares del septentrión de la Nueva España en forma de tejamanil, tablones, clavos de madera, etcétera, o bien en los conocidos arcones, baúles de madera, muebles, etcétera. A través de los a través de los registros parroquiales existentes en Guanajuato y Marfil en los siglos XVII y XVIII respectivamente, se puede observar la gran interacción que existía entre los trabajadores de los distintos centros de producción metalífera, las haciendas de beneficio, las ganaderas y las productivas de granos y alimentos, lo que se ve reflejado en la movilidad laboral, así como también en las relaciones interétnicas. A través de estas fuentes se pueden observar las preferencias matrimoniales hacia la endogamia entre los tarascos, así como las altas y bajas de la población de este origen en las distintas etapas de extracción de plata relacionadas desde luego con los vaivenes en la economía de esta volátil industria en toda la etapa colonial. En el caso de Marfil, en el siglo XVIII, el registro de información testimonial deja ver cierta relación entre los contrayentes y sus familiares entre Guanajuato y Michoacán, ya sea con matrimonios acordados por las familias o bien parientes y familias de los contrayentes y testigos procedentes desde los mismos pueblos michoacanos, principalmente la sierra y el norte. A diferencia de los dos casos anteriores, en San Luis Potosí la migración y el traslado de familias indígenas sucede hasta los años finales del siglo XVI, así como también la diferencia es que la propia autoridad virreinal pactó con el Cabildo Tlaxcalteca unas capitulaciones en el año de 1591, por medio del cual aceptaron trasladar hasta 400 familias para poblar varios asentamientos en el septentrión, incluyendo las minas del Potosí. En este contexto, estamos en una época distinta a las anteriores migraciones de indígenas, cuando ya ha terminado formalmente lo más cruento de la guerra chichimeca, aun cuando se le considere tierra de frontera,
y que por lo mismo los tlaxcaltecas y sus descendientes tendrán argumentos válidos para continuar con sus privilegios en la excepción del pago de tributos y beneficios de ser descendientes de la nobleza. En el caso de los tarascos, también migrantes en estos mismos años y arraigados desde entonces en torno a barrios de indios, sin duda no les faltaron méritos por haber colaborado con los españoles en la conquista chichimeca y haber aportado numerosos recursos materiales y humanos en la colonización de estas tierras. Sin embargo, es posible que la ausencia de una descendencia legítima de la nobleza tarasca y el predominio de Tarasco del estrato bajo, por ser trabajadores en San Luis Potosí, les impidiera pugnar por los mismos privilegios que los tlaxcaltecas. No obstante, Guadalupe Salazar plantea que los tarascos fueron tanto o más importantes en la construcción de la ciudad que los tlaxcaltecas, logrando construir el barrio de Tarascos de San Sebastián, así como obtener la categoría de pueblo de indios con sus autoridades, además de otros muchos méritos y reconocimientos en la actividad arquitectónica y constructiva de la ciudad. Por su parte, el autor Corbeil ha establecido, en base a un estudio minucioso de San Luis Potosí, que San Luis Potosí contaba con múltiples asentamientos indígenas en forma conurbada, que de ninguna manera estaban aislados unos de otros, y que entre sus pobladores había una intensa relación y lazos de interdependencia, que permitía las relaciones interétnicas, de manera que estamos ante una identidad étnica construida y vuelta a construir en un término de 40 años, que es el periodo que abarca el estudio y análisis de este autor. En el caso de Zacatecas, tenemos igualmente la ubicación de dos barrios de tarascos en mapas de la época colonial, Tonalá Chepinque y San José. De la misma manera, por documentación, sabemos que desde 1568 los tarascos estaban incluidos en la fundación de la cofradía de Nuestra Señora Santa María. Sin embargo, 27 años después, en el año de 1595, sucede una escisión al interior de la cofradía que nos muestra interesantes aspectos de las relaciones interétnicas en Zacatecas. Resulta que los tarascos decidieron fundar su cofradía, argumentando que los nahuablantes ya tenían dos y que les echaban en cara que los tarascos no tenían la suya ni título de ella, por lo que decidieron fundar su propia cofradía a nombre de Nuestra Señora de la Limpia Concepción, diciendo, entre comillas, que no debemos la gente de Michoacán ser de peor condición que ellos. A partir de entonces, los tarascos contaron con su cofradía y sus constituciones formalmente establecidas y ubicada físicamente en el altar del Santo Crucifijo del propio convento franciscano en Zacatecas. Esta narrativa, que pudiera ser anecdótica, no lo es si consideramos el tema de la rivalidad ancestral y otros eventos de carácter violento que se realizaron en la ciudad minera y que además se repetía también en otras ciudades como San Luis Potosí. En Zacatecas tenemos la representación de lo que la autora Dana Velasco ha denominado sashemis, combates festivos, en los que mexicas y tarascos se enfrentaban los domingos o días festivos en la tarde, con cuchillos, armas arrojadizas, piedras, en combates hasta de 600 y 200 hombres, en los que irremediablemente resultaban heridos y hasta muertos. Las autoridades españolas eran incapaces de detener estos enfrentamientos y los propios mineros y habitantes españoles de la ciudad eran los primeros interesados en suprimir estos eventos bélicos,
por la pérdida de trabajadores en sus empresas, pero nada podían hacer para impedirlos. Solo la intervención de los jesuitas podía hacerlos eventualmente. Las primeras referencias a estos encuentros los tenemos en el año de 1576, y solo fue hasta 1620 que el obispo de Guadalajara implementó medidas drásticas para suspender estos encuentros, implementando lo siguiente: la excomunión, la clausura de las capillas de los barrios de indios, la confiscación de las imágenes religiosas y la prohibición de participar en las procesiones litúrgicas. En el fondo, estamos ante la presencia de una reminiscencia de la rivalidad que había en la época prehispánica entre mexicas y Tarasco, quienes sostenían francas guerras, pero el dominio de territorios, hombres y recursos naturales hasta los últimos años de la llegada de los españoles. El asentamiento de Tarascos en la villa del Nombre de Dios Durango, a partir de 1563, participaban también mexicas y tarascos. Y además de las manifiestas muestras de rivalidad y expresiones ofensivas hacia los tarascos por parte de los nahuas, llamándoles cimarrones y comparándolos con los chichimecas, encontramos en la documentación dos aspectos que interesa destacar: la presencia jerárquica de grupos de tarasco migrantes entre el grupo gobernante y la gente común, los purépechas, y por otro lado, la determinación de la propia acta, en la propia acta de fundación de la villa, de que los pobladores indios tendrían solares para casas, huertas y los demás bienes como los fundadores españoles, y además se le otorgaba libertad y exención en el pago de tributos, beneficio que gozaban los indios en territorios de frontera y expuestos a las incursiones de los chichimecas, como una forma de incentivar el poblamiento y desde luego la defensa de estas peligrosas tierras en el siglo XVI. Finalmente, en el caso de la presencia tarasca en el Valle de México, particularmente Coyoacán, Xochimilco y Texcoco, se trata de una migración sui generis, en el sentido que la lleva a cabo un hijo natural de don Antonio Huitziméngari en los primeros años del siglo XVII. Su desplazamiento es particular porque nunca perdió poder y bienes que tenía en Michoacán, aun cuando sí disminuyó su influencia y poderío político. Esto motivado por sus rivales, los descendientes de la familia real, quienes libraban una batalla legal por conseguir los cargos de gobierno en Pátzcuaro. Su descendiente, don Constantino II, gozó de una pensión de 875 pesos proveniente de las cajas reales, y a pesar de haber nacido en Coyoacán y haber muerto aquí y haber sido sepultado también aquí en esta importante villa, se le reconoció su ascendencia noble y señorío, y así lo consideraron sus súbditos en Michoacán. Su poder económico en el Valle de México le alcanzó para prestar dinero a los gobernadores indios de Tenochtitlan y Tlatelolco para pagar las deudas de tributos, situación en la que con frecuencia sucedía por la falta de una buena administración o abusos de las autoridades españolas. De manera que podríamos decir que se trata de una descendencia que fincó su poder en el Valle de México, manteniendo sus intereses en Michoacán. Sin embargo, el caso muestra el momento de transición que estaba viviendo la nobleza indígena en la Nueva España, como lo ha dicho Felipe Castro, en el que se buscaba la formación de clientelas y las buenas relaciones con los sectores de poder, lo cual logró hacer don Constantino Huitziméngari a su arribo al Valle de México.
Para finalizar, como hemos podido observar, la presencia tarasca fuera de Michoacán es múltiple. Tiene sus antecedentes en el conocimiento de la metalurgia desde la época prehispánica. Fueron pieza clave en las exploraciones al septentrión de la Nueva España y contribuyeron decididamente en la construcción de los nuevos asentamientos en múltiples ciudades, villas y pueblos, en colaboración con otros pueblos de diverso origen, en un crisol de culturas y lenguas de lo más variado, característica fundamental de la sociedad novohispana. Muchas gracias por su atención. Ahora daremos paso a la intervención del doctor Rodrigo Martínez Varax, quien dará respuesta al discurso que ha dado el doctor Carlos Paredes Martínez. El doctor Rodrigo Martínez Varax es miembro de número de la Academia Mexicana de la Historia, así como secretario técnico de la misma. Adelante, por favor. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias a todos por estar aquí. Muy buenas tardes. Es para mí un gran honor y me produce una viva emoción recibir a mi querido amigo y colega, el doctor Carlos Salvador Paredes Martínez, a la Academia Mexicana de la Historia, como miembro corresponsal en Michoacán, y hacerlo aquí en Michoacán, y en este Museo Michoacano, de generosa historia y gratos recuerdos. Estoy muy agradecido con el doctor Jaime Reyes, director del Museo Michoacano, por su hospitalidad. Carlos Paredes Martínez es uno de los grandes historiadores estudiosos del Michoacán novohispano, de la generación que siguió al gran Benedict Warren, académico corresponsal en Michoacán, recientemente fallecido, que abrió el camino para el aprovechamiento de la rica documentación michoacana novohispana, conservada en el Archivo General de Indias, en el Archivo General de la Nación y otros archivos, para estudiar la conquista y la cristianización de Michoacán y su lingüística misionera. Y jóvenes historiadores como Carlos Paredes Martínez se adentraron en el siglo XVI y más adelante, buscando conocer la vida de los habitantes originarios michoacanos, los mal llamados indios, durante el régimen virreinal. Yo mismo tengo mucho que agradecerle a mi amigo y colega Carlos Paredes, pues generosamente me apoyó desde mis remotos inicios de estudios michoacanos, y nos hemos mantenido en contacto y hemos colaborado a lo largo de las décadas. Y creo que es el caso de muchos colegas, muchos aquí presentes. Tengo varios motivos para admirar su obra. En primer lugar, menciono sus estudios propios, artículos, capítulos de libros, algunos de ellos muy extensos, siempre rigurosos y bien documentados. Comenzando por los iniciales sobre el tributo prehispánico y en el siglo XVI de los pueblos de la región del lago de Pátzcuaro, seguidos por sus trabajos sobre el gobierno indio en los pueblos de la provincia de Mechoacán, sobre la población indígena en la nueva ciudad de Mechoacán en Guayangareo, que solo en 1578 recibió el nombre de Valladolid, como lo elucidó Carlos Errejón Peredo. Por cierto, Carlos Paredes me acaba de comentar que Carlos Errejón hizo este gran descubrimiento de que la ciudad de Morelia solamente recibió el nombre de Valladolid en 1578 y no en 1541, como durante mucho tiempo se había creído. Aquí fue una reunión en este mero auditorio en el que Carlos Errejón Peredo hizo esta
importante descubrimiento michoacano. Otros trabajos de Carlos Paredes, los sigo mencionando, sobre el comercio y los mercados indios, sobre el encomendero Juan Infante, sobre el gobierno indio de los pueblos michoacanos, sobre la minería michoacana, sobre la arquitectura, sobre el arte plumario, sobre varios códices y más temas aún. Carlos Paredes culminó en 2017 estos estudios con una gran síntesis, el libro titulado Altañer de las Campanas, los pueblos indígenas del antiguo Michoacán en la época colonial, que trata en realidad tanto del periodo prehispánico como del novohispano, con una amplia selección de documentos novohispanos y bien ilustrado con mapas antiguos y modernos, fotos y códices. Carlos Paredes Martínez también ha realizado valiosas ediciones y catálogos de documentos michoacanos novohispanos, el más importante de los cuales es su voluminosa edición de los mandamientos virreinales del siglo XVI relativos a la provincia de Michoacán. El libro se titula Y por mí visto, atento a lo susodicho, como comienzan estos mandamientos virreinales. Los mandamientos de los virreyes novohispanos son documentos breves sobre asuntos indios y españoles, civiles y religiosos, muchos de ellos hechos a petición de las autoridades indias de los pueblos que acudían a su audiencia y que informan sucintamente de una gran variedad de situaciones económicas, políticas y religiosas que vivían los pueblos y de sus conflictos con las autoridades y los empresarios españoles y con otros pueblos también. Y casi todos los estudios y libros de Carlos Paredes están acompañados por generosos apéndices documentales. Carlos Paredes también ha realizado compilaciones de trabajos, algunos de ellos resultado de encuentros académicos. Menciono el primero de ellos, el trabajo de edición que realizó para el libro Michoacán en el siglo XVI, editado en 1984 por la benemérita editorial Fimax Publicistas, conjunto de muy documentados trabajos coordinados por el padre Agustín García Alcaraz y con la influencia de Pedro Carrasco Pisana, trabajos de los jóvenes Iraíz Piñón, María Trinidad Pulido Solís, ambas dos lamentablemente fallecidas, y también de Armando Mauricio Escobar Olmedo y del propio Carlos Paredes, sobre los tributos, la tenencia de la tierra, las encomiendas y el trabajo de los indios en diversas regiones de Michoacán en el siglo XVI, que abrió el camino hacia la historia socioeconómica de los indios novohispanos michoacanos. Otro libro importante que coordinó Carlos Paredes Martínez fue Lengua y Etnohistoria Purépecha, homenaje a Benedict Warren, editado en 1997 por el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y menciono también sus dos grandes tomos sobre el gobierno indígena en Michoacán, desde la época prehispánica hasta el presente, editados con Marta Terán Espinosa en 2003. Y menciono también los tomos sobre la arquitectura de los pueblos indios michoacanos, sobre los indios del oriente y de la tierra caliente de Michoacán, entre varios otros, algunos de ellos voluminosos, todos muy valiosos. Junto con Carlos García Mora, Aída Castilleja, aquí están presentes, Marta Terán, Benjamín Lucas también está aquí, Claudia Pureco, Carlos Paredes es uno de los fundadores y coordinadores del grupo Cuaniscuiaraní, de estudiosos del pueblo purépecha, que hace poco cumplió 25 años de reunirse sin falta el último sábado de cada 2 meses en el antiguo colegio jesuita de Pátzcuaro, y durante la pandemia se ha reunido en línea. Bueno, apenas ya comenzaron las reuniones llamadas presenciales o mixtas.
en el que en las reuniones del Grupo Cuanis se organizan conferencias y presentaciones sobre temas particulares con un amplio grupo de historiadores, antropólogos, arqueólogos, lingüistas, sociólogos, economistas. También vienen purépechas que se expresan en ocasiones en su lengua y vienen estudiantes pertenecientes a varias instituciones académicas del país y del extranjero. Las reuniones son de alto nivel, con un ambiente amistoso y relajado, pero nunca condescendiente. El Grupo Cuanis ha editado ya 4 grandes libros, pero los coordinadores del grupo no han querido aparecer como editores, aunque en realidad mucho de ese trabajo ha recaído sobre los 2 Carlos, García Mora y Paredes, y en Aída Castilleja, que han logrado que los tomos sean uniformes, bien cuidados y sustanciosos. Siempre recordaré la matinal reunión del Grupo Cuanis del sábado 27 de marzo de 1999, cuando Carlos Paredes pidió la palabra en el punto de asuntos generales de la sesión y dio a conocer que había encontrado un documento que confirmaba la hipótesis formulada en 1971 por Benedict Warren sobre Fray Jerónimo de Alcalá, author of the Relación de Michoacán, con punto de interrogación. Y el documento que nos presentó Carlos es una declaración de abril de 1576 de Diego Hurtado, en esa época alcalde ordinario del Cabildo, que mencionó a Fray Jerónimo de Alcalá, de la Orden del Señor San Francisco, que fue quien escribió la antigüedad de esta provincia. Así, Benedict Warren le pudo quitar los signos de interrogación al título de su artículo. Carlos Paredes, finalmente, es un amigo y un colega generoso que comparte consejos, críticas, documentos, referencias, libros. También es generoso con sus alumnos y tesistas y con investigadores mexicanos y extranjeros que se le aproximan y que son muchos y de primera. No lo he dicho, pero Carlos Paredes es investigador del CIESAS, el prestigioso Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, y está adscrito aquí a Morelia, Michoacán. Al publicar en 2017 su gran síntesis sobre los pueblos indígenas del antiguo Michoacán en la época colonial, Carlos Paredes Martínez fue viendo ya la posibilidad documental de escribir una historia de los pueblos indígenas michoacanos fuera de su territorio en la época colonial. Así fue creciendo su nuevo gran libro titulado Los Tarascos más allá de Michoacán, alianzas de conquistas, colonizaciones y discurso de su nobleza, del cual el magnífico discurso que Carlos Paredes nos acaba de ofrecer es un destilado con los resultados centrales. Es como si su extenso libro de 400 páginas o más fuese las notas a pie de página del discurso que acabamos de oír, con los detalles y con la precisión de las múltiples fuentes de archivo encontradas para sustentar el análisis que acabamos de oír y que no mencionó Carlos ahora, pues por falta de tiempo, ya veremos el libro. Menciono estas fuentes de archivo: Archivo General de Indias, Archivo General de la Nación de México, el Archivo Capitular del Cabildo Catedral de Morelia, el Archivo General del Estado de Guanajuato, el Archivo General del Gobierno del Estado de Guanajuato, el Archivo Histórico de la Ciudad de Pátzcuaro, el Archivo Histórico Municipal de Irapuato y su archivo parroquial, el Archivo Casa de Morelos y el Archivo Histórico del Antiguo Obispado de Michoacán. Lo cito para darle densidad factual a las sencillas palabras con las que Carlos Paredes nos resumió sus hallazgos. Él mismo nos contó el proceso que lo llevó a la extensión de la investigación, que se integró a un proyecto multidisciplinario colectivo sobre arquitectura, territorio y población en el antiguo Obispado de Michoacán, época colonial, encabezado por la Facultad de Arquitectura
de la Universidad Michoacana. Ahora bien, pues por todos ustedes es sabido que el obispado de Michoacán abarcaba mucho más que la provincia o el actual estado de Michoacán, pues de manera particular abarcaba en el norte el actual estado de Guanajuato y parte del de San Luis Potosí, que tuvieron una fuerte presencia tarasca o purépecha, particularmente a partir del descubrimiento de sus minas de plata y con la formación del Bajío como importante región agroganadera. Y esto condujo a la investigación de la presencia michoacana, tarasca o purépecha más allá de la provincia de Michoacán, sobre todo a las zonas mineras de Zacatecas y otras partes. Varios son los puntos de interés que desarrolla Carlos Paredes. Uno de ellos, relativo a la conquista, fue que la conquista relativamente pacífica de Michoacán por el capitán Cristóbal de Olid, que a esta conquista siguió una alianza militar con los españoles en la expansión de la conquista. Carlos Paredes destaca el gran valor como aliados militares de los tarascos, bravos y eficaces guerreros, que mantuvieron a raya al mismo imperio mexica. Tal vez se ha dicho gracias a sus armas con puntas de cobre. Los guerreros tarascos estuvieron presentes junto con los españoles en las conquistas de Colima, en la provincia de Ábalos, luego en la armada de Nuño de Guzmán hacia el noroeste, luego en los ejércitos que ayudaron al primer virrey don Antonio de Mendoza a derrotar en 1541 a los indios chichimecas y michoacanos, insurrectos en la llamada Guerra del Mixtón, que corría el riesgo de extenderse a toda la Nueva España. Y los michoacanos siguieron sirviendo a los españoles en la larga Guerra Chichimeca, que se extendió en la segunda mitad del siglo XVI y en otras guerras norteñas más adelante. Y Carlos destaca justamente que conocemos en buena medida esta alianza militar gracias a las peticiones de nobles michoacanos que organizaron estos destacamentos militares y los pusieron al servicio de los españoles con el objeto de obtener beneficios en el poder. Ciertamente, el apoyo político, económico, militar y religioso de don Pedro Cuinirángari, hermano adoptivo del Casonzi, que no era de linaje huacúsecha, sino de pescadores de Charácuaro, al presidente Nuño de Guzmán primero, al oidor Vasco de Quiroga después y al virrey Mendoza, le valió su permanencia en el poder, pero ya no el de sus hijos, porque el mismo virrey Mendoza buscó el regreso del gobierno indio al linaje legítimo y promovió el retorno del gobierno indio de Michoacán a los hijos del Casonzi, don Francisco Taríacuri, primero en 1543, y don Antonio Huitziméngari después, a partir de 1545 hasta su muerte en 1562. Don Antonio no solo fue un gobernador ilustrado que aprendió español, latín y griego y algo de hebreo, lector de filosofía y ejecutante de la vihuela, antecedente de la guitarra, también fue un gran guerrero, constructor de caminos y verdadero indio conquistador, como se dice ahora, en la extensión del dominio español a la provincia de los chichimecas. Carlos Paredes encontró que esta participación michoacana en la conquista del norte corresponde a una antigua aspiración michoacana, pues los tarascos se consideraban a sí mismos chichimecas huacúsecha, águilas, y siempre aspiraron a extender sus dominios en tierras chichimecas, aunque sin lograrlo. La participación de fuerzas michoacanas en la armada de Nuño de Guzmán, que llegó hasta la remota Culiacán, en el actual estado de Sinaloa, los llevó a la reclamación jurídica de una supuesta provincia tarasca que iba desde Michoacán hasta Culiacán, reclamada jurídicamente por don Antonio Huitziméngari en su información de méritos y servicios de 1553 y 1554. Y sus reclamos
de una extensa, descomunal provincia tarasca, se concretaron en un gran mapa de la Nueva España que reprodujo en el siglo XVIII el cronista franciscano Fray Pablo de la Purísima Concepción Beaumont en su Crónica de Michoacán y que nos enseñó Carlos Paredes hace un momento aquí mismo. Estas pretensiones territoriales de don Antonio no prosperaron, pero sí consiguieron asentar una narrativa sobre el apoyo de los michoacanos a los españoles en sus conquistas y colonizaciones, que los convirtió en algo parecido a los tlaxcaltecas de Occidente, que efectivamente les permitió mantener a lo largo del periodo novohispano un dominio importante en la ciudad de Mechoacán y su provincia. Y Carlos Paredes muestra que tras la muerte de don Pablo Calzontzin, el Characu, el hijo de don Antonio Huitziméngari, el último descendiente legítimo del Cazonzi, que tras su muerte aún las ramas de la descendencia ilegítima en personajes como don Constantino Bravo Huitziméngari consiguieron mantenerse en el poder con la misma narrativa política. Un asunto poco conocido que estudia Carlos Paredes es el de las encomiendas de indios michoacanos en la jalisciense provincia de Ábalos, Carlos Paredes destaca también la peculiaridad michoacana del dominio de la metalurgia del cobre y de otros metales, que fue muy pronto atendida y aprovechada por los españoles para la búsqueda y explotación de minas. Desde un primer momento, Hernando Cortés estableció una relación entre su gran encomienda de la ciudad de Mechoacán en Tzintzuntzan y sus minas de plata de Tamazula, en el sur de Jalisco, a donde mandaba víveres, herramientas y esclavos indios para explotar las minas. El oidor, licenciado Vasco de Quiroga, hizo una información en 1533 sobre la producción de cobre durante su visita a Michoacán. Y trabajadores michoacanos estuvieron presentes en las minas de plata de Tasco. Exploradores tarascos fueron decisivos en el descubrimiento y explotación temprana de las minas de Guanajuato, cuyo nombre es Tarasco, Guanajuato, Guanajuato, Cerro de Ranas. Y el mismo apoyo en las minas de Zacatecas, la minería de plata, oro y otros metales, la documenta Carlos Paredes, y en el poblamiento de los asentamientos que se formaron alrededor de las minas, con toda suerte de actividades complementarias, para las cuales el gobernador indio don Antonio Huitziméngari contribuyó mandando construir caminos hacia el norte. Como resultado de este proceso, Michoacán, como reservorio, dice Carlos Paredes, de mano de obra y de mano de obra especializada, abasteció con trabajadores, documenta Carlos, a Irapuato, Guanajuato, San Luis Potosí, Nombre de Dios, Durango, además de lugares como México, Coyoacán. Carlos Paredes investigó las formas de trabajo de los indios michoacanos que se sucedieron en los territorios norteños, desde el tributo y el servicio personal de la encomienda y la esclavitud indígena en los primeros tiempos, hasta el repartimiento de trabajo, obligatorio y rotativo, pero remunerado, hasta las formas más o menos abusivas de trabajo asalariado libre. Carlos Paredes observó que en las remotas minas de Zacatecas y San Luis Potosí, el trabajo de los indios tarascos no se podía sustentar en el repartimiento por tandas, pues era imposible el ir y venir de los trabajadores tan lejos, por lo que predominó la contratación asalariada libre. Son muchos los rasgos peculiares de la convivencia de trabajadores de proveniencia tarasca y mexica, enemigos mortales antes de la conquista, y que cerca de las minas de Zacatecas organizaban periódicas guerras rituales con piedras y palos que resultaban con varios heridos y algún muerto, y que las autoridades tuvieron dificultades para reprimir. En otros asentamientos, tarascos, mexicas, tlaxcaltecas, se distinguían por barrios o por cofradías. Considerando el estudio realizado por Carlos Salvador Paredes Martínez de los michoacanos fuera de Michoacán, tema por lo demás premonitorio,
viene a la mente el análisis de la palabra purépecha, tal como la defendió el padre Francisco Miranda Godínez del Colegio de Michoacán. Lo cito: la palabra purépecha lleva también a otros significados que enriquecen la de macehual o gente común, que da Gilberti. Algunas de ellas son las de soldado o peleador, pueblo que trabaja unido en comunidad, advenedizo o extranjero, quien se mueve familiarmente en lo propio, y otras acepciones indicando movilidad. Hasta aquí el padre Miranda. Esta acepción de hombre que se mueve corresponde bien a la nueva imagen del Gran Michoacán, de los michoacanos fuera de Michoacán, que nos da Carlos Paredes en su nuevo gran estudio, de los michoacanos idos y regresados del norte en la época prehispánica y repobladores del norte en el periodo novohispano y nuevamente en el siglo XX y XXI. Al mostrarnos a los michoacanos fuera de Michoacán, Carlos Paredes nos da una nueva visión de Michoacán. Este es el gran trabajo del que hoy nos dio Carlos Paredes, un anticipo que esperamos ver pronto impreso y leerlo. La Academia Mexicana de la Historia se regocija en este día al recibir como miembro corresponsal en Michoacán a nuestro gran amigo, el historiador Carlos Salvador Paredes Martínez. Muchas gracias, Salvador, y muchas felicidades. Ahora se procederá a hacer la entrega del diploma por parte del doctor Rodrigo Martínez Varax al doctor Carlos Salvador Paredes Martínez, el cual lo acredita como académico corresponsal en Michoacán de la Academia Mexicana de la Historia. Pues miren, este discurso lo hice porque me invitó Carlos, porque me escogió y a él se lo agradezco. Y presentarlo y entregarle este diploma lo hago ya como secretario de la mesa directiva de la Academia Mexicana de la Historia, y se los leo. La Academia Mexicana de la Historia, correspondiente de la Real de Madrid, ha admitido en la clase de académico corresponsal a don Carlos Salvador Paredes Martínez, en Michoacán, en atención a sus méritos y en reconocimiento a su destacada trayectoria académica, en testimonio de lo cual mandó expedirle este título: Ciudad de México, a 9 de septiembre de 2022, director doctor Javier García Diego Dantán, secretario Rodrigo Martínez, y pues con mucho gusto te la entrego. Querido Carlos. Bien, pues con esto concluimos la ceremonia y agradecemos desde luego a todas las personas que hoy nos acompañaron en este auditorio, así como a todas las personas que de manera virtual nos siguieron mediante la plataforma digital de la Academia Mexicana de la Historia. Les agradecemos a todos y los invitamos ahora a un brindis para celebrar este acontecimiento. Muchas gracias y muy buenas noches.